no es de nicho, o sea, no es algo que sea desconocido la prohibición estadounidense del alcohol. Han habido películas, hay series actuales como la de los Peaky Blinders, qué sé yo, no sé. El punto está en que en Chile en este momento tiene el mismo conflicto que se tuvo con el alcohol por ahí por el año 1916. Yo recuerdo que cuando estaba por entrar a la Juventud Radical estaba estudiando su historia, estaba estudiando las discusiones que hubieron en su momento, lo que se planteaba, por ejemplo, en la fundación del mismo Partido Radical en 1920 por ahí. Y una de las discusiones, uno de los tópicos, era prohibir el alcohol. Hubo mucha propaganda en su momento anti-alcohol, era básicamente lo peor, se decía tienes que denigrar y obviamente remarcar que los alcohólicos son la peste del país, etcétera. Muy mala propaganda, pero aún así era algo de consumo popular, aún así todas las personas lo habían probado. Y si no lo habían probado, lo iban a hacer, si es que no lo consumían ya repetidas veces, a pesar de lo mal visto que era. ¿Me explico? Estados Unidos tenía la prohibición del alcohol porque era considerado algo muy nocivo, y se generaron mafias. Obviamente esas noticias todavía no llegaban a Chile, no se sabía lo que estaba sucediendo en cuanto a la delincuencia con el alcohol en Estados Unidos, por tanto la discusión también se mantenía en Chile porque como siempre cipayos. El problema de esto es que Estados Unidos obviamente tuvo que bajar la prohibición después de algunos años, porque gracias a esa prohibición es que se generaron las mafias más poderosas de Estados Unidos. Todos sabemos, han escuchado alguna vez hablar de Al Capone y que el mafioso italiano acá, que allá. Bueno, todo eso no hubiera sucedido en Estados Unidos si no hubiese habido prohibición. Y Estados Unidos entendió en su momento que para poder combatir contra o sea, los traficantes de alcohol había que legalizar el alcohol, quitarles el negocio. ¿Por qué? Porque evidentemente era un negocio que iba a proliferar, porque todos consumían alcohol. Entonces, ¿qué sucede? No puedes pelear contra literalmente uno de los mercados más grandes del mundo. Es como si Chile desease, no sé, en este momento combatir la pornografía. Es el mercado con más dinero en el mundo. Lo intentas hacer y te sacan del gobierno hasta con un golpe de Estado. ¿Me explico? Chile en este momento tiene el conflicto latente de las drogas, ya no por la marihuana. En este momento tenemos el conflicto más poderoso de todos, que ni siquiera Estados Unidos es capaz de competir, de combatir. Tenemos el conflicto del fentanilo. Desde hace ya los 70 que tenemos el conflicto de la pasta base. Chile tiene problemas importantes de drogas realmente dañinas. No hablamos de drogas que te consume inclusive el gerente de una empresa internacional, como por ejemplo puede ser la marihuana o en algunos casos la cocaína, que sí, pueden llevar a adicción, que sí, que hacen muy mal. Yo no la consumiría, por ejemplo, la cocaína. Pero aún así, nunca vas a ver un empresario consumiendo pasta base. Son drogas para pobres, son drogas para la desintegración de la sociedad. Lo que desintegra la sociedad en este momento, además de esas drogas duras, son realmente las mafias que las venden. La población no es una población porque fumen marihuana, porque la misma marihuana también se fuma en los barrios altos. Lo que realmente genera la marginalización de las poblaciones en Chile son las mafias que le venden a esos barrios altos esas drogas. Las armas, la guerrilla, la adopción de niños para que no puedan caer presos independiente del delito que cometan. Ese es el conflicto de las poblaciones, ese es el conflicto de la inseguridad, ese es el conflicto de las mafias, ese es el conflicto de la pobreza, ese es el conflicto de las juventudes cada vez más sometidas a la delincuencia, porque evidentemente en un país que tiene el 50% de gente que gana 600.000 pesos es mucho más rentable siendo joven decidir agarrar una pistola en una población que una universidad. Están más cerca de la pistola que la universidad, la pistola te ofrece más plata, ¿qué eliges tú? En Argentina hace poco tiempo recuerdo que hubo un político muy importante que dijo, si yo no hubiese sido político era chorro, ladrón, agarraba una pistola y iba a chorear, porque viene de orígenes muy humildes. Muchos lo criticaron y dijeron, ¿cómo se te ocurre? Pero evidentemente que sí. Si no tienes oportunidad para ir a la universidad porque tienes que trabajar, el sueldo que te van a dar es miserable, te vas a cagar de hambre. Nadie se quiere cagar de hambre, nadie quiere caer muerto en la pobreza. Lo único que mantiene alejadas a algunas personas en las poblaciones de la delincuencia es la moralidad y cada vez es menos. Cada vez dependemos menos de los valores, dependemos más de la inteligencia, del positivismo, las leyes, las normativas. No podemos depender de que el Estado se desprenda con cultura, la seguridad, evidentemente. Tenemos que pretender que se desprenda con normativas que construyan no solamente un relato, sino que además las acciones que pretendemos que se tomen. A lo que quiero llegar con esto es que Chile tiene un problema importante de drogas en este momento. Y el mismo vendedor te vende tanto la marihuana como la pasta base.
No podemos competir la pasta base o el fentanilo que está llegando en este momento si no combatimos la marihuana, la cocaína. El problema es que no podemos combatir esas dos drogas porque tienen dominado al país entero. No me extrañaría que en cualquier gobierno, de hecho hasta Piñera lo aceptaba en su momento, que en el mismo Congreso se consumía cocaína como si fuera un jugo, una bebida. Todos están metidos en eso. Todos consumen. La diferencia está en que el consumir significa darle dinero a las mafias. ¿Cómo quieres competir contra una mafia la cual tú mismo estás financiando de manera particular? Que todos los ciudadanos financian cada vez que compran un porro. ¿Cómo lo combatimos? Entonces, si queremos realmente combatir lo que en efecto está dañando a la sociedad, no aquello con lo que hemos convivido desde los 70. Desde los 70 hemos convivido ¿con qué? ¿Con qué hueá hemos convivido? Con la cocaína, con la marihuana, y tampoco ha sumergido a nadie, o sea, a la mayoría en la miseria. Las personas que se sumergen en la miseria son personas que tienen graves problemas anímicos. Te puedes hacer adicto al alcohol también, y es por un problema anímico, y aún así se vende alcohol en todas partes. ¿Me explico? No es un problema realmente de la droga como tal, sino que es un problema de las personas que se tienen que controlar con acciones y políticas estatales, ejecutivas, con la salud mental. No tiene nada que ver realmente con la misma droga en sí. Pero hay drogas que sí te destruyen independiente a tu capacidad anímica, a tu capacidad emocional, y son las drogas duras como la pasta base, como el fentanilo del que estamos hablando, y no podemos combatir con esas drogas. ¿Por qué? Porque el mismo narcotraficante que las vende también te vende lo otro que le da mucho dinero. El 80% de los ingresos de un narcotraficante viene de la marihuana. ¿Marihuana por qué? Porque consumen todos. Hay que legalizar. Es la única fórmula para poder combatir a la delincuencia. Tú dirás, tu explicación fue de mierda, hay que combatir a todas las drogas. ¡Hijo de puta! Te estoy explicando que literalmente el mismísimo hijo de la recalcadísima que va a combatir esa droga con una metralleta desde la milicia es el mismo que la consume. Porque todos consumen marihuana, son minorías las que no. Todos consumen o consumieron o consumirán una de esas dos drogas alguna vez. Aunque sea una vez. Porque están en todas partes, porque todos consumen. ¿Me explico? Lo que no todos consumen son las drogas que realmente marginalizan y destruyen las sociedades, como lo hemos visto con Estados Unidos. Tenemos que adelantarnos a Estados Unidos, no podemos seguir los pasos y terminar como ellos con el fentanilo para recién entender que tenemos que legalizar la marihuana y la cocaína. ¿Por qué? ¿Por qué legalizarlo, dirás tú? Porque le estás quitando el 80% de su dinero. Imagínate, tienes 100.000 pesos para combatir al Estado y te quitan 80.000 pesos, tienes 20 lucas y con 20 lucas no puedes combatir a nadie, no te puedes defender, no eres rentable, no les puedes pagar a soldados. Si te quitan el 80% de tus ingresos, ninguna empresa puede seguir existiendo. ¿Ok? Ninguna. Ni siquiera las delictuales. Porque dejan de tener inclusive dinero para comprar armas o para pagarle a las personas a las cuales le están pagando. Deja de ser rentable agarrar una pistola y empieza a ser más rentable ir a trabajar. ¿Me explico? Además de eso, el Estado puede generar políticas públicas mucho más eficaces en contra de la drogadicción, porque además al legalizarlo estamos cobrando impuestos. Al cobrar impuestos tenemos más dinero fiscal. Al tener más dinero fiscal podemos generar mayores avances en educación, en salud y en salud mental, para que la gente no caiga en drogadicción con la marihuana, la cocaína o el alcohol o el cigarrillo en su defecto. Es lógica. Es plenamente lógica. Y la única razón en este momento para que no se legalice la cocaína y la marihuana, para poder combatir realmente a los narcotraficantes y destrozarlo una vez por todas y que el fentanilo no domine el país entero, la única fórmula es esa, legalizándolo. Pero no lo hacemos. ¿Por qué no lo hacemos? Por moral y ética. Porque se supone que está mal. Pero si los demás países del primer mundo lo están haciendo, todos se han dado cuenta que es así. ¿Será por entonces este ímpetu, por este lobby que existe cristiano en el Congreso? No lo creo. ¿Será entonces porque realmente existe no un lobby cristiano, sino un lobby de la droga porque no quieren pagar impuestos? Legalizar la marihuana, al menos la marihuana, no la cocaína, legalizar la marihuana en este momento significa el verdadero combate directo contra las drogas. Las armas, la guerra no beneficia a nadie, ni siquiera a los mismos narcotraficantes. Lo que sí los asesina por completo, como a cualquiera, es pagar impuestos.